75 son 3 capítulos, por eso estoy esperando. Capítulo 75, Introducción a la endocrinología. Y ustedes como verán acá, vamos a ver la parte anterior. Bien, ahí dice coordinación de las funciones corporales de los mensajeros químicos. Todas las funciones de las células de los tejidos corporales funcionan de manera coordinada gracias a la interacción de neurotransmisores, de mensajeros químicos. Estos mensajeros químicos mantienen estable toda la función del cuerpo humano, ¿no? Por lo tanto, las hormonas, aunque se dice cumplen funciones metabólicas, no, cumplen de todas las hormonas. Controlan el equilibrio hidroelectrolítico, controlan nuestras emociones, bueno, en fin, múltiples funciones, las hormonas. Pero aquí estamos hablando de los mensajeros químicos. Y estos mensajeros químicos son muchos. Entre ellos tenemos los neurotransmisores. Y nosotros ya habíamos visto los neurotransmisores, son varios. Tenemos la dopamina, serotonina, tenemos la noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, ¿no? También tenemos lo que denominamos glicina, glutamato, GABA. GABA significa ácido gamma-aminobutírico, que poco a poco nos vamos familiarizando. Por lo tanto, hay múltiples neurotransmisores, pero acá vamos a hacer nosotros una neurona, ¿no? En realidad es la terminación de la neurona. Ustedes saben que una neurona tiene una prolongación a través de los axones, y estos axones contienen en su parte terminal neurotransmisores, que puede ser adrenalina, noradrenalina, puede ser acetilcolina, como la que ya vimos en el capítulo 7, que es el prototipo de todos los neurotransmisores. Así que como uno conoce la acción de la acetilcolina, se da cuenta cómo actúan los demás neurotransmisores. De igual manera, los que conocemos las enfermedades autoinmunitarias debemos conocer el lupus eritematoso. Cuando tengan la oportunidad de avanzar lupus eritematoso, lo estudian bien para comprender muchas enfermedades autoinmunitarias, que son más de 70 enfermedades autoinmunitarias, y entre ellas tenemos la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmunitaria, y también acá veremos en el 77 otras enfermedades autoinmunitarias. También hemos visto nosotros la fiebre reumática, hemos visto la miastenia gravis, que también son enfermedades autoinmunitarias. Muy bien, entonces los neurotransmisores secretan o liberan a la hendidura sináptica para luego ejercer sus efectos en una neurona postsináptica. Acá tenemos entonces como ejemplo, puede ser la acetilcolina, o puede ser la adrenalina, la serotonina, cualquier componente. Entonces se liberan los neurotransmisores hacia la hendidura sináptica para que pueda ejercer su acción local, pero en la célula vecina, en este caso la membrana postsináptica, y aquí hay receptores, y de esta manera van a ejercer sus efectos, ¿no? Se va a transmitir. Por lo tanto, tenemos los neurotransmisores, abreviado neurotransmisores. Bien, muchos ya lo conocemos, y hay un capítulo específico para tratar este tema. Más adelante la parte neurológica, que es amplia y bastante pesada. Bien, luego tenemos las neurohormonas. El hipotálamo, que es una estructura nerviosa, libera neurohormonas, ¿no? ¿Dónde va a liberar al líquido extracelular o a la sangre para que luego se distribuya? Bueno, llegará acá como son dos hormonas importantes. Acá tenemos la hormona antidiurética. H significa hormona, ¿no? Antidiurética, o también llamada arginina vasopresina, más conocida como hormona antidiurética, que se libera en el hipotálamo, y otra que sería la oxitocina. Acá tenemos la oxitocina, que nosotros lo veremos
más adelante para poner algunos ejemplos, ¿no? La oxitocina. Por lo tanto, tenemos neurohormonas que van a cumplir sus funciones, ¿no? En células efectoras, o también llamadas células diana u órganos diana, ¿no? Pero mejor comprenderemos cuando hablemos de las hormonas endocrinas. Las hormonas endocrinas son liberadas o secretadas por células especializadas y van a liberar hacia la sangre. Esta es una esta. Acá tenemos la hormona que se va a liberar, y esta hormona que se libera pasa al torrente circulatorio y va a viajar y va a circular en toda la sangre. Va a llegar a la glándula suprarrenal, pero no va a actuar ahí. Va a llegar el flujo sanguíneo a las extremidades, tampoco va a actuar ahí, sino que va a actuar donde haya receptores, donde estén unas células especializadas, o unas células llamadas células efectoras, que es esta glándula. Esta glándula se encuentra delante de la tráquea, debajo de la laringe, tiene dos lóbulos, ¿no? En mi época de estudiante decíamos que estaba unido por el istmo de Lalouette. Hoy en día ya no sé dónde es, ¿no? Bueno, pero entonces las hormonas habían sido sustancias químicas que se liberan al torrente circulatorio y luego esta se dirige, va a llegar por vasos sanguíneos a un receptor, bueno, a varios receptores, y acaba a actuar esta hormona que se ha liberado. Por lo tanto, actúa en órganos efectores, también llamada órganos diana u órgano blanco. Bien, entonces estas serían las hormonas, y múltiples hormonas que luego veremos un poquito por el historia de en la figura anterior. Luego tenemos las autocrinas, hormonas autocrinas, que también son mensajeros químicos, y estas autocrinas se van a liberar en las células. Aquí tenemos una célula, entonces se libera esta hormona. ¿Dónde? Al líquido extracelular, fuera de la célula. Sabemos que el líquido está dentro y fuera de la célula, intracelular, extracelular. Se secreta y esta va a actuar, pero va a actuar a nivel de un receptor que se encuentra en la misma célula, o varios receptores, porque una célula no solamente tiene un receptor, puede tener 3.000, 50.000, 100.000, 200.000 receptores cada célula. Por lo tanto, estos receptores van a interactuar con estas hormonas que se han liberado, pero en este caso, esta hormona que se liberó va a actuar o va a interactuar con este receptor, por lo tanto será una hormona autocrina, es decir, ella misma se va a estimular, va a haber una autoestimulación. Bien, por lo tanto tenemos hormonas autocrinas, ¿no? Pero también tenemos hormonas paracrinas, y estas hormonas paracrinas, cuando se liberan las hormonas, entonces la hormona va a ir a actuar en una célula vecina que está muy próxima, ¿no? Y esta hormona entonces actúa estimulando las funciones de esta célula, una célula vecina, pero distinta a esta otra. Por lo tanto, tenemos las hormonas paracrinas. Como hemos visto, hay varios tipos de hormonas, ¿no? Dependiendo, auto, para, endocrinas que van por el torrente circulatorio, y las citocinas. Y en fisiología uno había hablado de citocinas, ¿no? Las citocinas son mensajeros químicos que van a interactuar en diferentes tipos de células. Capítulo 35 hablamos del sistema inmunitario y que los linfocitos colaboradores liberaban, ¿no? Linfocinas, es decir, interleucinas. Las interleucinas también se conocen como, o se pronuncian como interleuquinas, no se olviden eso. No, a mí me enseñaron que es interleucina, no, también se dice interleucina. Y eso verán ustedes en bioquímica, con más profundidad. Bien, entonces las interleucinas
son sustancias químicas que liberan algún tipo de células. Por ejemplo, los leucocitos liberan interleucinas, los linfocitos, ¿no? Estas citocinas que liberan, por ser linfocitos, se llamarán linfocinas. Si son los adipocitos que liberarán, Adiposinas. adipocinas, ¿no? Y así, estas citocinas se liberan, son mensajeros químicos que van a interactuar con diferentes tipos de células. ¿Para qué? Para contribuir a la estabilidad del medio interno, para mantener la homeostasis. Bien, como decía en la primera parte, para coordinar las funciones de todas las células corporales y se mantenga estable el medio interno. Es decir, que nosotros gozamos de salud gracias a la buena concentración adecuada dentro de límites estrechos, pero en concentraciones normales. Pero si se rompiera esta homeostasis, se produce por una enfermedad, ¿no? Bien, entonces tenemos las citocinas y las adipocinas también se conocen como leptina, que regulan el apetito, controlan el apetito, además toda la masa de tejido adiposo, sin mucha masa, entonces trata de evitar, de impedir que haya más apetito, va a controlar. Bien, entonces hemos visto los mensajeros químicos, y entre todo esto había habido muchas hormonas, y estas hormonas cumplen múltiples funciones, pero nosotros tenemos una central muy importante que se encuentra acá arriba, que se llama hipotálamo. Y el hipotálamo recoge toda la información de todo el cuerpo. Si el equilibrio hidroelectrolítico está bien, si está mal, podemos liberar hormona antidiurética para corregir. Si el paciente está deshidratado, porque perdió mucho líquido, se concentra el líquido extracelular y cuando se concentra aumenta la osmolaridad. Y si aumenta la osmolaridad, hay unos osmoreceptores del hipotálamo que van a estimular la liberación de hormona antidiurética, donde luego avanzaremos en parte. Entonces, si una persona se deshidrata, pierde mucha agua, se concentra su líquido, aumenta la osmolaridad, se libera hormona antidiurética. ¿Para qué? Para repeler, porque su acción de la hormona antidiurética se lo hace por un mecanismo del segundo mensajero que lo veremos más adelante, a nivel de los conductos colectores corticales y medulares por fisiología 1. ¿Se acuerdan, no? Ustedes la estructura de los túbulos renales, túbulo contrario proximal, asa de Henle, túbulo contrario distal y después verían los conductos colectores. A ese nivel actúa y absorbe agua. ¿Para qué va a absorber agua? Porque el paciente está deshidratado, por lo tanto, fíjense ustedes, esto es lo que controla. Bien, entonces, pero también vamos a ver hormonas que actúan a diferentes niveles. Algunas hormonas, como hemos indicado, hay unas hormonas que van a liberar y van a actuar solamente en esta, porque tiene receptores para esta hormona. En la hipófisis anterior se libera la tirotropina, que es llamada hormona estimulante de la tiroides. Entonces me delataré acá un poquito. Hormona estimulante de la tiroides. Nunca se olvide que H significa hormona. Este estimulante para mucho conocimiento de la medicina. Ese estimulante, ¿no? En hormona estimulante de la tiroides. Entonces la hormona estimulante de la tiroides, cuando se libera, solamente va a interactuar con 6 receptores y los únicos receptores son estos. Por lo tanto, tiene un efecto en un tejido efector, ¿no? Cumple funciones en ese tejido efector, glóbulo blanco. Y no va a ir a otra parte, o va, pero no tiene efecto porque no interactúa con su receptor. Pero esta hormona, ¿qué es lo que hace? Va a liberar esta glándula tiroidea, cuando es estimulada por la tirotropina, va a liberar hormonas tiroideas. ¿Cuáles son? T3 y T4. Tirosina y tiroxina. Muy bien, tiroxina y tironina, ¿no? No es triotirosina, es triotironina. Solamente MIT es sina, ¿no? Monoiodotirosina, diodotirosina, para diferenciar un poquito. Pero está bien, está bien. T3, T4.
T3, treotironina, T4, tetriotironina o tiroxina. Vayamos familiarizando un poquito con esto. Uno, mientras más lee, mientras tiene más seguridad, ¿no? Bien, pero ahora fíjense ustedes, la tirotropina estimula la glándula tiroides, pero la glándula tiroides cuando es estimulada va a liberar T3-T4 y la T3-T4 va a actuar en todo el cuerpo, en todas las células del cuerpo o casi en todas las células del cuerpo. Ahora, si nosotros nos acordamos un poquito, vamos a ver acá lo siguiente. Si acá tengo una célula, acá tengo otra célula. Ustedes se acuerdan que acá a esta célula llegaba la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos y también llegaba el oxígeno, ¿no? A la célula. El oxígeno. Y una célula tiene núcleo y tiene citoplasma. Y en el citoplasma se encuentra el retículo endoplásmico, liso, rugoso, aparato de Golgi, lisosomas, peroxisomas, etcétera, ¿no? Microtúbulos. Y acá tenemos uno que llama ¿qué se llama esto? Mitocondria. Muy bien, la mitocondria. Tiene una matriz mitocondrial donde hay muchas enzimas, ¿no? Entonces, el oxígeno ingresa a las células de todo el cuerpo, células endoteliales, cualquier tipo de célula, ingresa el oxígeno al interior, pero estamos hablando de fisiología 1. Ingresa, ¿no? Y el oxígeno reacciona con los nutrientes. De los hidratos de carbono se obtiene la glucosa, de las proteínas, los aminoácidos y de los lípidos, los ácidos grasos. Reaccionan el 95% en la mitocondria y el producto final de esto es dióxido de carbono, ¿no? El producto final de esto es también agua, ¿no? También energía que se va a convertir en ATP. Por lo tanto, fíjense ustedes, estas reacciones químicas suelen ocurrir dentro de la célula, ¿no? Que eso es en fisiología 1. Bien, entonces acá tenemos la T3 la T4. ¿Y qué va a hacer la T3 la T4? Sale a la circulación, llega al líquido extracelular y llega a todas las células del cuerpo. ¿Y qué va a hacer la T3? La T4 van a aumentar la velocidad de estas reacciones químicas, ¿no? Es decir, las reacciones oxidativas se incrementan. Hay un incremento de la velocidad de las reacciones químicas. Si el corazón está latiendo 72 latidos por minuto, loop, bajo el influjo de una excesiva cantidad de T3, T4, va a latir 80, 90, 100, 110, 120 latidos por minuto. No tiene fiebre, no tiene infección, no ha hecho ninguna actividad física, pero su frecuencia cardíaca está muy elevada y su presión empieza a ser elevada. Por lo tanto, estas T3, T4 actúan en todas las células del cuerpo. Fíjense en la diferencia. Por lo tanto, hay células que solamente actúan con determinadas hormonas, que actúan con determinados tejidos o células, y hay otras que actúan de manera general, como son las hormonas tiroideas. Bien, ahora, otra hormona que actúa de manera generalizada sería la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a aumentar la síntesis de proteínas y favorecer el crecimiento de las células. Todas las células del cuerpo crecen. Ustedes saben que los niñitos los recién nacidos duermen demasiado, los lactantes menores duermen más de lo debido, ¿no es así? Duermen mucho. Entonces hay mucha hormona de crecimiento y esta estimula el crecimiento de todo el cuerpo. Por eso que un niño recién nacido al año en poco tiempo creció bastante por la hormona de crecimiento. Por lo tanto, la hormona de crecimiento favorece el crecimiento de todas las células. Los mecanismos lo haremos más adelante. Bien, ahora si liberamos una hormona que se llama la corticotropina, o también llamada la hormona, las letras, no nos olvidemos, acá tenemos ADCH. hormona adrenocorticotropina. Entonces, esta hormona no actúa en todo el cuerpo, solamente actúa en la corteza, acá, en la corteza.
Y para que sea más llamativo, vamos a poner esto en la corteza suprarrenal, porque la corteza tiene, o digo, la glándula suprarrenal tiene corteza y tiene médula. Bien, entonces la médula. Entonces estamos viendo que las hormonas no todas actúan de manera generalizada, otras actúan de manera específica, ¿no? Acá vamos a ver otra hormona, por ejemplo, la luteinizante, hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante, estamos avanzando a la vez dos temas, ¿no? Para que se comprenda bien, 75, 76. Muy bien, entonces la hormona luteinizante, cuando llega el día 14 del ciclo sexual, el día 14 ocurre la ovulación, 3 días antes o 3 días después se libera el óvulo gracias a un incremento, a un pico elevado de la hormona luteinizante, y esta va a liberar del ovario al ovocito, ¿no? Por lo tanto, tiene su función específica. Bueno, entonces estamos viendo de que la actúa de esa manera, pero ¿cuántos tipos de hormonas hay? Hay varios tipos. Las hormonas se clasifican en hormonas proteicas, en hormonas esteroideas y en hormonas derivadas de aminoácidos. Entonces vamos a ver los tipos de proteínas. Acá vamos a ver clases de proteínas. Acá vamos a ver las hormonas proteicas o proteínas, ¿no? O polipéptidos. Y este tipo de hormonas se encuentran en la hipófisis, se encuentran también en el hipotálamo, ¿no? También detrás de esta glándula que se encuentra por delante de la tráquea, son 4 glándulas pequeñitas. ¿Qué glandulitas serán? Muy bien, las paratiroides, ¿no? Entonces, las paratiroides producen la PTH, hormona paratiroidea, que tiene que ver con el metabolismo del calcio, es decir, que va a regular la cantidad de calcio. Cuando el calcio está muy elevado, o digo, cuando está muy baja la concentración del calcio, se libera la PTH, que actúa conjuntamente con la vitamina D, que también es considerada una hormona. Bien, entonces, acá tenemos las hormonas, las de la hipófisis, también están las del hipotálamo, no se menciona el libro, hipotálamo. También están la glándula paratiroidea, y también el páncreas. ¿El páncreas dónde se encuentra? Detrás del estómago, ¿no? Bien, y el páncreas tiene su cabeza, su cuerpo, su cola, y tiene 2 tipos de secreción, pero la secreción interna que va a la sangre tiene 2 tipos de hormonas. ¿Cuáles serán estas hormonas? Muy bien, entonces también el páncreas produce, voy a poner páncreas acá. Bien, entonces ya sabemos que la hipófisis libera varias hormonas. Entonces acá aprovecharemos hacer el capítulo 76 porque es bastante amplio el contenido, es mucho. Bien, acá tenemos H, ¿qué significa? Hormona. La S, estimulante. ya, de los folículos. Hormona folículo estimulante. H, ¿qué significa? Hormona. G, ¿qué significa? Crecimiento. Muy bien, cuando ustedes hablen, cuando vean G es crecimiento. Cuando estamos llevando embriología, nos llevamos factor de crecimiento fibroblástico, factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento transformante beta 1, etc. Muchos factores. Por lo tanto, crecimiento. G significa crecimiento. Bien. Y acá tenemos otra que tiene que ver con la leche. Muy bien. Por lo tanto, todas estas hormonas que liberan la hipófisis son proteicas,
¿no? O proteínas o polipeptídicos. Bien, entonces estamos comprendiendo de que la hipófisis produce varias hormonas, son 6 principalmente. Hormona de crecimiento, prolactina, tirotropina, corticotropina, estoy hablando con otros nombres, pero vamos a aprender con eso. Bueno, hormona adrenocorticotropina, hormona luteinizante, hormona folículo-estimulante, hormona estimulante de la tiroides. Estas hormonas son liberadas y son del tipo proteicas, ¿no? Bien, y son hidrosolubles. Hidrosolubles. Y lo pondré que aprovechando, ¿ya? Hidrosolubles. Aunque no debiera poner, pero creo que se resume así mejor, porque por ahí puede haber una pregunta dificultosa, ¿no? Porque es tan complicado que una vez no alcanza para peor que este, ¿no? Que estamos llevando de manera general. Bien, entonces ya vimos el páncreas, insulina, glucagón, las más importantes, aunque hay amilina y hay otras, ¿no? Somatostatina, etc. Bien. La paratiroides ya sabemos, ¿no? La paratiroidea. Estas son hormonas proteicas. Otra clase serían las esteroideas. Hormonas esteroideas. O esteroides, ¿no? Así está en el libro. Pero son hormonas esteroideas. Y estas hormonas esteroideas en realidad derivan, todas se forman a partir del colesterol, ¿no? El colesterol no siempre es malo. El colesterol también da lugar a la formación de la síntesis de varios tipos de hormonas. Y todo lo que es esteroides se encuentra acá, fíjense ustedes. Pero en la corteza, no en la médula. Sí. Doctor, ya que está hablando acerca de la clasificación de las hormonas, yo tengo una lista acá de las hormonas peptídicas y esteroideas. De la que son derivadas del colesterol tenemos las hormonas sexuales, estrógenos. También, claro. Ojo, estamos dividiendo por partes. Esto y esto y esto, ¿no? Entonces, acá, como esto tiene una corteza, tiene 3 capas, ¿no? Tiene la capa glomerular, la capa fascicular y la capa reticular, esta corteza. Y la parte media es la médula. Por lo tanto, la corteza produce hormonas esteroideas. Entonces acá tenemos que sería la glándula suprarrenal. La glándula, esto no se distingue ahí, glándula suprarrenal. ¿Qué libera? Ya sabemos ya, ¿no? Cortisol. El cortisol tiene que ver mucho con el metabolismo de los hidratos de carbono, de los lípidos y de las proteínas. El cortisol. También, ¿no? También. Muy bien. Entonces, eso sí es muy importante que participen, ¿no? Bien, también estas glándulas de las gónadas, acá tenemos el ovario, produce estrógenos y progesterona, ¿no? Y acá tenemos los testículos, produce Testosterona. ¿no? Esta hormona luteinizante estimula a un tipo de células llamadas células de Leydig y va a producir testosterona. Por lo tanto, la testosterona, los estrógenos, la progesterona son también de este tipo. Por lo tanto, acá ponemos ovarios. Debiera poner los estos, ¿no? Debiera poner las hormonas, pero así nos ordenamos mejor, creo yo. Ovarios, testículos, o testes, posterior. Poner testículos. Testículos. Y también la placenta, ¿no? Las mujeres cuando se embarazan, se ponen la placenta, se va a insertar en la cara posterior del útero, ¿no? Y produce 4 hormonas, estrógenos y también, sobre todo estrógenos y progesterona. Bien, por lo tanto, estas son hormonas esteroideas. Ahora estas ya no son hidrosolubles. ¿Qué serán? Muy bien, liposolubles. La vitamina D y la A, ¿verdad? También liposolubles.
la vitamina D se considera una hormona, ¿no? Que pasa por muchos lugares. Bueno, bien, y otro tipo de hormonas que serían derivadas de un aminoácido muy conocido, que sería la tirosina. Entonces, acá hormonas derivadas de la tirosina. Las aminas son igual a nosotros. Sí, de la tirosina. De la tirosina. Entonces, acá, estas hormonas acá, la T3 y la T4, se forman a partir de la tirosina. Sin la tirosina no es el sustrato importante para la formación de estas hormonas. Por lo tanto, estas serían de la tiroides, ¿no? De la glándula tiroides. O sea, de la glándula tiroides. Que va a formar la tirosina. Os digo la T3 y la T4. Y de la médula suprarrenal, que se libera en la glándula. Ya, muy bien. Entonces, la médula de la glándula suprarrenal forma adrenalina y noradrenalina. La noradrenalina 80%, digo la adrenalina 80%, la noradrenalina el 20%, o sea, 4 veces más hormona la adrenalina, ¿no? También se conoce como epinefrina, por si acaso. La adrenalina se conoce como epinefrina y la noradrenalina se conoce como norepinefrina, pero más empleamos como adrenalina. Doctor, Sí. dijo que la adrenalina es 80 veces más, ¿no? Que la No, 80%, 4 veces más. Tiroides y médula. Médula suprarrenal. Bien, entonces hemos visto nosotros de que hay varios tipos de hormonas que pueden ser proteínas y polipéptidos, todas las que liberan el páncreas, la paratiroides, la hipófisis, el hipotálamo. Son hormonas proteicas. Y estas hormonas proteicas son hidrosolubles. ¿Qué significa hidrosoluble? Que cuando son liberadas pasan a la circulación y circulan en forma libre. Por lo tanto, su acción puede ser inmediata. Por ejemplo, esa de acá, la que libera acá sería la adrenalina y noradrenalina. Acá pondré. Suprarrenal sería, de la médula sería adrenalina y noradrenalina. ¿No? Bien. O epinefrina, norepinefrina. Entonces, ¿qué pasaría si su compañero tuviese una alergia severa llamada anafilaxia? Hay un medicamento que se da para poder controlar esta alergia, pero lo contrario puede ser una muerte rápida, ¿no? Se choquea el paciente y muere por un shock anafiláctico. ¿Cuál es el tratamiento inmediato que hacemos? Epinefrina o adrenalina. Por lo tanto, su mecanismo de acción es rápida, o sea, el inicio de su acción es inmediata, es en pocos segundos, pero también su duración es poco. ¿Por qué? Porque está de forma libre, no está combinada, o sea, actúa inmediatamente. Ahora, si el efecto de la adrenalina no fue adecuada, repetiremos a los 5 minutos, o a los 10 minutos, o a los 15 minutos, ¿no? Por lo tanto, eso tiene un efecto efímero. En cambio, la tirosina, que corresponde a la tirosina, ese grupo, la tirosina cuando es liberada se va a combinar con una proteína llamada globulina, fijadora de tiroxina. Entonces, si se combina, biológicamente es inactiva, no funciona, porque está combinada con la proteína, pero cuando se libera sí funciona. Cuando se desprende o se disocia de la globulina, de esa proteína, entonces recién actúa.
nosotros hemos llevado en Fisiología 1, hemos indicado que las proteínas son la albúmina y las globulinas. Las globulinas son alfa, beta, gamma. Y la albúmina también es transportadora. La prealbúmina, antes de ser albúmina, también es transportadora. Por lo tanto, las proteínas que son albúmina y globulinas transportan. Entonces, hay algunos componentes que se combinan con estas para ser transportadas. Bien, esa es la diferencia de poner hidro o liposolubles. Aparte, estamos resumiendo de lo que es. Bien, ahora tenemos acá las hormonas polipeptídicas. Todo lo que he hablado está ahí, aunque no se distingue, ¿no? Coordinación de las funciones corporales por mensajeros químicos. Ahí tenemos neurotransmisores, hormonas endocrinas, hormonas neuroendocrinas, etc. Y ahí tenemos todas las hormonas que existen, ¿no? Es decir, en el cuerpo. Y el libro tiene una tabla en el capítulo 75 donde están todas las hormonas, cómo actúan, todo eso. Inclusive está hasta el número de moléculas de aminoácidos. Por ejemplo, la tiroliberina tiene 3 moléculas, ¿no? O bien 3 aminoácidos. La hormona de crecimiento casi 200, ¿no? La prolactina también casi 200. En realidad la de crecimiento es 120, pero eso es irrelevante, ¿no? Lo importante es que conozcamos lo demás. Bien, estamos dándonos cuenta de la importancia que tiene. Ustedes cuando lleven endocrinología van a comprender un poquito mejor, ¿no? Sabiendo esto, porque es bueno saber dónde se forma. Y este dibujo tenemos que grabárnoslo bien para saber, porque estas son las que controlan. Acá tenemos el eje hipotálamo hipotalámico. Hipotalámico, tiroides puede ser. Hipotálamo, hipófisis gonadal. O sea, estas funcionan siempre así. Es un eje, ¿no? Y así se hace el diagnóstico. Inclusive puede ser el diagnóstico de otros, nosotros conociendo esto. En realidad todo el sistema es amplio. Y también, bueno, continuamos con esto. Entonces acá tenemos todas las hormonas. Bien, repitiendo las hormonas de manera breve. En el hipotálamo tenemos muchas hormonas que van a liberar y van a estimular a estas células, ¿no? Os digo, claro, estas son células, hay 2 tipos de células acá. Hay células acidófilas, hay células basófilas, también llaman alfa, beta, gamma, delta, epsilon, etc. Pero ¿para qué aprender todo eso? Nos vamos a complicar, ¿no? Lo importante es que hay células acidófilas y células basófilas que van a producir estas hormonas, pero son controladas por el hipotálamo, donde hay hormonas que estimulan, son hormonas liberadoras, ¿no? Esta es la tiroliberina, la corticoliberina, somatoliberina, gonadoliberina, son otros nombres con los que se conocen, ¿no? Que van a estimular acá. Por lo tanto, el hipotálamo tiene muchas hormonas. La hipófisis también tiene varias hormonas. ¿Y qué hormonas? Vamos a ir nosotros a ver acá. La prolactina, la hormona de crecimiento, la hormona adrenocorticotropina, la hormona estimulante de la tiroides, la hormona folículo estimulante, ya, muy bien, pero hormona estimulante de los folículos. O de los folículos. Entonces nosotros las letras vayamos descifrando, porque un estudiante o cualquiera, porque hay muchos estudiantes que tienen buena capacidad. Yo cuando fui estudiante, entonces las hormonas, ya vimos acá, y acá también tenemos la oxitocina, tenemos la hormona antidiurética. Y a nivel de la parte cervical, ¿qué tenemos? La tiroides. Tiroides. ¿Cuáles serían? Tiroides, la T3, la T4. Y esas, y la glándula paratiroidea, ¿qué produce? La hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea, llamada PTH, abreviado, ¿no? Ahora, si bajamos al corazón, en el corazón no nos hemos llevado en fisiología renal, aunque con algunos sí, con algunos no, porque faltaba tiempo, se llama el péptido natriurético auricular. No, para escucharlo más, no. Péptido natriurético auricular, que tiene que ver
natriurético, es decir, que elimina mucha orina y también, porque es urético, ¿no? Y también sodio, ¿no? Bien, si llegamos al estómago, el estómago está la gastrina y hay otras más. Llegamos al páncreas, en el páncreas hemos visto, ¿cuáles son las hormonas del páncreas? Glucagón y insulina. Muy bien. Amilina, glucagón, somatostatina y el péptido pancreático, las células PP, ¿no? Bien, llegamos al intestino. En el intestino hay otras hormonas que lo llevaremos nosotros después, serían la colecitocinina, la secretina, etcétera, y muchas otras. La grelina también se encuentra ahí. Bien, luego vamos a la glándula suprarrenal. Acá tenemos la glándula suprarrenal. Todas las hormonas, ¿cuáles son? Adrenalina, noradrenalina. Bien. Adrenalina, noradrenalina, ¿cuáles más? El cortisol. ¿Se acuerdan del eje de renina, angiotensina? ¿Qué más es? Renina, angiotensina, aldosterona. Muy bien, la aldosterona, ¿no? Entonces, la aldosterona, que se libera en la corteza. Acá se liberan algunos andrógenos, la epiandrosterona, epiandrostenodiona, etc., que tienen poca relevancia esos, ¿no? Bien, a nivel del riñón, ¿qué hormonas? ¿Qué hormonas estimulan la producción de eritrocitos cuando hay un medio Eritropoyetina. tóxico? Eritropoyetina. Muy bien, ¿qué más? La eritropoyetina. Muy bien, entonces también la renina, ¿no? La renina. Porque toda parte de la renina está presente ahí. Ya, y en los testículos. Vamos, ¿quién en los testículos? Testosterona, Ya, en los ovarios. estrógeno y progesterona. Bien, entonces, y también hemos indicado hace rato en la placenta, la gonadotropina coriónica humana, la monotropina coriónica humana, los estrógenos, la progesterona. Esto vamos a ver después nosotros, porque hay una hormona que se llama la gonadotropina coriónica, que si no me equivoco, las que liberan son las células in situ trofoblásticas, ¿no? Y estas células, ¿para qué? Para saber, la trasciendente es para ver si la paciente está embarazada, cuando uno tiene sospecha, cuando no le llega su regla. Muchas veces se van a la farmacia y se hacen un test que determinan la gonadotropina coriónica humana y está muy elevada, ¿no? Bien, entonces hemos visto nosotros algunas hormonas, nos estamos familiarizando poco a poquito con las hormonas. A veces no alcanzamos a comprender todo, pero lo básico. Bien, ahora vamos a ver cómo actúan las hormonas. Fíjense usted cómo es de esto nos hemos hablado ya. Esto de acá nos tocaría. Como verán ustedes, estoy haciendo al mismo tiempo y bien, se comprende mejor, pero también estoy avanzando al capítulo 76, ¿no? Acá en la parte superior me voy a permitir explicar un poquito, no sé si se ve, ¿no? Ya, muy bien. Todos son proteínas, ¿no? Sintetizan proteínas, pero de manera específica. Pero las glándulas que van a producir secreción interna de hormonas, muchas son proteicas. Y estas proteicas hemos visto que se forman en el hipotálamo, en la hipófisis, en el páncreas y en la glándula paratiroidea. Por lo tanto, ¿cuál es el mecanismo? Acá me voy. Fíjense cuál es el mecanismo de acción. Acá tenemos el núcleo. El núcleo de transcripción de genes. Se forma ARN, mensajero. Hay tres tipos de ARN. El M significa mensajero. Esta se transporta, atraviesa la membrana del núcleo. Esto ocurre en todas las células. Así que esto aprendimos en histología. Pero muchas veces no es importante, estamos repitiendo lo mismo. Y cuando hablemos de muchas hormonas que se forman, de las proteicas, como es la insulina, vamos a hablar lo mismo. Pero esto es de manera general, ¿no? O sea, son los principios generales de las hormonas, cómo funcionan, pero es bueno que hagamos mención esto, porque esto nos da una pauta de todas las
las hormonas de tipo proteicas. ¿Y cuáles son las de tipo proteicas? Todas estas, la insulina, glucagón, la PTH, estas de acá, ¿no? Estoy hablando de todas esas, cómo funcionan. Por lo tanto es importante que sepamos, ¿no? Bien, entonces llega el ARN mensajero llega al citoplasma, donde se encuentra el retículo endoplástico. Y como tiene ribosomas, se llama retículo endoplástico rugoso. Hay unidades 30 y 50. Bien, luego de eso, acá se va a sintetizar la llamada preprohormona, que biológicamente es inactiva. Y luego se va a extinguir, se va a degradar, se va a descomponer por los ribosomas para convertirse en prohormona. Y esta prohormona va a ser transferida al aparato de Golgi. Fíjense acá unas vesículas, ¿no? Y estas se encapsulan en estas vesículas y contienen enzimas, van a degradar, y al degradar van a liberar lo que es la... Bueno, ya en el aparato, el retículo endoplástico, esta preprohormona ya se extiende, se convierte en prohormona. Pero cuando llega al aparato de Golgi, se suelta, se libera la hormona. Ahora sí la es biológicamente activa. Pero ¿dónde se encuentra? Dentro de las vesículas. Y estas vesículas, cuando llegan a la membrana, se fusionan y por exocitosis van a ser liberadas, ¿no? Pero acá tenemos que el incremento del calcio y del AMP cíclico van a estimular la liberación, ¿no? Y eso sobre todo cuando llega un órgano. Bien, entonces de esa manera ocurre esto. Esto es de manera general. Ahora, si nosotros entramos en detalle, vamos a repetir lo mismo en cualquier tipo. Pero cuando veamos mucho, lo vamos a confundir y uno se confunde bastante. Entonces, esto es muy importante que aprendamos. Bien. Y acá tenemos la fórmula del colesterol. Cuando yo era estudiante, hablaban de un componente llamado peridrogenante, ¿no? Algo así más o menos, ¿no? Bien, entonces, esta es la fórmula del colesterol. Y cuando hay un ligero cambio, entonces se llama cortisol, aldosterona, testosterona, estradiol. Todas estas son liposolubles. No nos olvidemos, liposolubles. Vamos a ver enseguida la importancia que tiene ser liposoluble. Porque si no lo encajan en eso, no vamos a aprender bien. Para aprender bien, entonces es bueno, ¿no? Comprender eso. Por lo tanto, entonces todos estos derivan del colesterol. Que el colesterol llega del plasma o también está presente dentro de unas vacuolas en la célula. Pero más es procedente del plasma para formar el colesterol. Y del colesterol salen todas estas, ¿no? Bien, ahora vamos a y la tirosina ya sabemos, es a partir de la tirosina para formar la T3, la T4. Se forma el DOPA, etc. Pasa por varios pasos. Bien, entonces de esa manera eso. Ahora vamos a ver acá. Pero esto es un poco árido. Vamos a comprender un poco más fácil con el gráfico. El dibujo ayuda bastante. Es complicado esto, pero con el dibujo vamos a ver mejor. Acá tenemos una célula. Una célula tiene núcleo, tiene citoplasma, ¿no? Acá tenemos el núcleo, donde está el ADN. Y este es el citoplasma. Y acá tenemos la membrana celular. Entonces, fíjense ustedes, muchas de las sustancias proteicas actúan a nivel de la membrana celular. Es decir, que en la membrana celular se encuentra el receptor. Y acá tenemos un receptor de color verde, ¿vale? Como sale. No, así, fíjense ahí. Ese es un receptor. Pero es un receptor que está unido a la proteína G. Y la proteína G tiene es trimérica, tiene 3 subunidades proteicas, alfa, beta, gamma. Acá tenemos, para que se note,
alfa, beta, gamma. Y esta está unida al, no es ADP, es GDP. Nos habíamos aprendido que era el ATP, adenosín trifosfato, ¿no? El ADP, adenosín difosfato. El AMP, monofosfato de adenosina o adenosín monofosfato. En cambio, esto es algo parecido, sería, muy bien, difosfato o trifosfato de guanosina, difosfato de guanosina, monofosfato de guanosina, ¿no? Para diferenciar solamente la A por G, guanosina. Bien. Que inclusive algunas tienen ese tipo de acción. Bien, entonces la fracción beta o la subunidad beta está combinada con esta. Pero acá todavía no ha llegado la hormona. Pero cuando llega la hormona, que no lo dice con azul esa parte, cuando llega la hormona, entonces esta se va a activar. Se activa y va a intercambiar el ATP, o digo el GDP por GTP, ¿no? O sea, trifosfato de guanosina va a ser ahora. Esta se desplaza porque se ha activado por la presencia de la hormona. Por lo tanto, acá se ha formado un complejo hormono-receptor. Todas las hormonas llegan así, llegan a la membrana. Y esa membrana tiene como 2000 de estos. O puede haber más, puede llegar inclusive hasta 50.000 o más inclusive. Puede haber hasta 100.000 unidades o 100.000 receptores. Por lo tanto, de esa manera actúa, ¿no? Y esa puede permitir la apertura de otros canales. Y esto es lo que ocurre ahí, fíjense ustedes. Esto es entonces un tipo de receptor que se encuentra en la membrana. Y hay otras más que se encuentran en la membrana, de otro tipo, un poquito más complicado, ¿no? Pero también puede haber receptores que se encuentran en el citoplasma. Y acá voy a hacer yo un receptor del citoplasma. Ahí tenemos un receptor en el citoplasma y acá tenemos un receptor en el núcleo. Entonces, ustedes saben que la membrana celular tiene una bicapa lipídica y que solamente pasan directamente a los sustancias liposolubles, capítulo 4 de fisiología. Bien, entonces, estas sustancias esteroideas son liposolubles, entonces pasan libremente la membrana y van a llegar al citoplasma. Entonces, las hormonas esteroideas pasan y directamente esta hormona va a llegar acá y va a interactuar con su receptor. Digo, claro, con su receptor. Entonces, los esteroideos se combinan a nivel del citoplasma y luego penetran adentro y van a producir la transcripción, van a producir la estimulación de la transcripción. Por lo tanto, quiero indicarles de que hay receptores estimulantes y receptores inhibidores. Si es estimulante, se abre y va a activar, pero si es inhibidor, se va a bloquear. Bien, entonces, como hemos visto, y también acá tenemos receptores en el núcleo, y estos receptores, cuando llega la hormona, forman el complejo hormono-receptor. Como verán ustedes, hay receptores en la membrana celular, hay receptores en el citoplasma para los esteroides y hay receptores en el núcleo para la tirosina. O digo, para la T3 y la T4. Bien, se me adelanta un poquito. El 93% de las hormonas tiroideas que se liberan, el 93% es tiroxina. 93% es tiroxina. Y el 7% es
triiotironina. Muy bien, T3, triiotironina. Pero estas, cuando llegan acá, esta T4 se convierte en T3. Y la T3 es más potente, además de ser más potente. Bien, entonces, ¿dónde llega al núcleo? Por lo tanto, pregunta de examen. Las hormonas tiroideas interactúan con los receptores de la membrana celular, del citoplasma, del núcleo, respuesta correcta, Núcleo. del núcleo, ¿no? Así. Bien. Las sustancias hidrosolubles como los esteroides interactúan con los receptores a nivel del núcleo, de la membrana celular o del citoplasma. Del citoplasma, los El esteroides citoplasma, ¿no? Por son ejemplo, liposolubles. son liposolubles. Y si son liposolubles, pasan con facilidad, no requieren ningún estímulo, pasan. ¿No? Como hemos hablado nosotros, sustancias liposolubles como el oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, etc. De fisiología 1. Bien, entonces, estos receptores. Ahora, si nosotros vamos, nos vamos a complicar. Creo que esto es bien que queremos que comprendamos esto. Ahí tenemos qué componentes pueden actuar. Y acá tenemos otro tipo de receptor a nivel de la membrana. ¿No? Bien. Pero también esto de acá tiene receptores, pero estos son receptores de canales, donde estos neurotransmisores se liberan, que también son receptores que se encuentran en la membrana, ¿no? Y actúan, entonces son los neuroreceptores, o digo, los, en este caso, los neurotransmisores que van a actuar en la membrana. Otras que actúan en la membrana son estas de acá, esto es más complicadito, de manera general, ¿no? Lo que ocurre, y esto ocurre sobre todo con la insulina y otras más. Así actúa la insulina. Llega a nivel de la pero esto por una tirosinasa. Bien, voy a aplicarlo un poco para que nos demos cuenta. Entonces, acá tenemos la membrana celular y en la membrana celular tenemos receptores que están unidos a enzimas, ¿no? Y cuando llega la leptina, que es una hormona, va a interactuar con la porción externa de esta, de color café, fíjense, tiene una parte externa y una parte interna. Cuando la porción externa se combina con la leptina, se va a activar acá la tirosinasa. Pero estas sinasas son varias, una familia. Acá tenemos la carnosinasa 2, ¿no? Se va a fosforilar y fíjense, va a tener un efecto fisiológico. Pero también esta carnosinasa o tirosinasa va a activar, ¿no? a otro tipo de proteinsinasas. Es decir, que va a haber como una especie de activación sucesiva de varias, ¿no? Y luego ahí tenemos, se va a fosforilar una sustancia llamada transmisoras de señales, porque va a haber una señalización, o sea, todo se activa por señales. Las señales pasan una tras otra, se llama señalización celular. Por lo tanto, esto va a fosforilar a lo que hemos dicho, las transmisiones de señales activadoras de transcripción 3, así se llama esto. Y esto pasa la información por la fosforilación hacia el núcleo, donde va a haber la transcripción para que se forme lo que se llama el ARN mensajero. Esa transcripción genética o de genes va a formar el ARN mensajero, sale y esto va a ser traducido, como hemos visto anteriormente, y finalmente va a producir su efecto. Bien, esa es otra. Y esta de acá es la que hemos indicado nosotros, la que habla hace rato, ¿no? De los cómo actúa, pero estas cuando llegan, por ejemplo, tenemos el receptor de los esteroides en el citoplasma,
Cuando se forma este complejo, ingresa al núcleo y en el núcleo este complejo va a interactuar con el ADN y va a formar lo que se llama el elemento de respuesta a la hormona. Y esto sale, fíjense ustedes, el ARN para formar esto. Bien, eso sería otra forma. Y acá está explicando eso también, es lo mismo. Y acá también, aunque hay partes más complejas. Bueno, y acá lo que hemos hablado hace rato ya. Doctor, en los tipos de receptores membrana de la tirosinasa, cuando se autofosforila, había visto que hay un factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Hay muchos. O sea, y hay otros por un mecanismo de segundo mensajero. O sea, esto lo hacen, se puede decir casi de manera directa, cuando entran y actúan. Pero puede haber uno de los más importantes, un mecanismo de segundo mensajero sería el AMP cíclico. ¿Qué significa AMP cíclico? AMP, ¿qué significa? Si ATP significa trifosfato de adenosina, monofosfato de adenosina, ¿no? El monofosfato de adenosina es un sistema de segundo mensajero. Si usted tiene una información, puede recibir una información de primera mano de una persona que tenga la información buena, pero usted también puede recibir información de segunda mano, de un mensajero, de un segundo mensajero. Pero este segundo mensajero puede producir una cascada de reacciones donde va a producir fosforilación y va a haber múltiples respuestas. Se pone en actividad la cascada biológica, ¿no? O sea, es ya muy complejo eso, yo mismo lo entiendo. Bueno, quién soy yo para decir yo mismo, pero lo básico es eso, lo que nosotros comprendemos. Para que veamos que estamos más o menos viendo la importancia que tiene. Y hay otros que actúan por otra vía, como es la fosfolipasa, que vamos a ver enseguida, vamos a hacer de manera ligera, ¿no? Pero acá vemos que la tirosina tarda, eso me olvidé con ustedes, que el hormona de crecimiento tiene muchos meses de acción, sobre todo la tirosina y la T3, eso es lo que nos indica acá. Porque mientras esté combinada con las proteínas, no actúa. Pero cuando se suelta de la hormona, sí actúa. Por eso que tiene mucho tiempo de acción. Y eso tiene su efecto para pensar en un paciente, ¿no? O sea que sigue el efecto todavía mientras, si deja de producir hormonas, en este caso de la tiroides. Y la adrenalina, ¿cómo actúa de rápido? Y ahí tenemos la concentración. Pequeñas cantidades pueden, ya de eso, ¿no? ¿Con ustedes o todavía? No, le creo, ¿no? Que la concentración de hormona es bastante baja, es bastante ínfima, que se puede dar hasta en microgramos por ml, hasta en picogramos. Pico es una medida muy grande. Un gramo tiene 1000 miligramos. Un miligramo tiene 1000 millonésima parte de picogramo. Es decir, que un miligramo tiene 1000 micras o microgramos. Un microgramo tiene 1000 nanogramos. Un nanogramo tiene 1000 picogramos. Esas cantidades mínimas pueden producir efectos tremendos, más aún si es por un mecanismo de segundo mensajero como es el AMP cíclico o monofosfato, ¿no? El monofosfato de adenosina. Bien, a eso se refiere. Por eso que las cantidades estas son mínimas, de muchas hormonas. Hay tantos valores que uno se puede, es difícil de aprender, salvo el especialista, ¿no? Que lo maneja bien esa parte. Bien, entonces a eso se refiere el ritmo de secreción. La retroalimentación negativa positiva, eso ya lo llevamos nosotros en fisiología, ¿no? Fisiología 1.
La retroalimentación negativa, como verán ustedes y van a leer ahí, dice que es el mecanismo de regulación más común. O sea, el organismo, cuando tiene cualquier factor, cualquier componente que tenga un exceso en su concentración, va a generar un mecanismo de retroalimentación. Es decir, que de pronto se pone en acción una serie de sucesos o de reacciones para que ese componente que estaba muy elevado no siga estimulando demasiado. Y vamos a poner un ejemplo enseguida. Entonces, para evitar la excesiva actividad, se actúa a través de un mecanismo de retroalimentación. En fisiología uno habíamos indicado, si la presión está muy alta, tiene que volver a la normalidad. Si está muy baja, tiene que subir a la normalidad por un mecanismo de retroalimentación negativa. Es decir, un estímulo contrario al inicial. Bien, entonces eso sería el positivo, digo el negativo. Acá vamos a ver un ejemplo. Y mejor si lo vemos acá. Ahí, fíjense ustedes. ¿Quién produce las hormonas tiroideas? La glándula tiroidea, la T3, la T4. Y esta va a actuar en todas las células del cuerpo. ¿Qué va a hacer? Va a aumentar la velocidad de estas reacciones. Por lo tanto, si no habría T3, T4, la persona sería muy lenta. Si me voy a caer, me caigo porque no voy a poder mantener bien, porque uno tiene que, en ese momento, en un breve instante, tiene que actuar con varios músculos para que no caiga mal. O de lo contrario, puede golpearse la cabeza o fracturarse la mano, uno tiene que saber caer a pesar de todo. Esa velocidad no habría, porque si estas células son musculares, mis músculos tienen que trabajar bien, ¿no? Bien, entonces, se dice que la persona sería muy torpona también en su accionar. Por lo tanto, estas aumentan la velocidad, pero de manera coordinada, adecuada. Yo tampoco no podría hablar de manera rápida cosas sin sentido, tengo que tratar de ser mesurado. Gracias a la concentración de estas hormonas, todo el corazón, por ejemplo, el corazón late lu, du, lu, du, lu, du, lu, du, lu, du. Bonito suena, ¿no? Lu, du, lu, du. 72 latidos por minuto, rítmico. Pero si la concentración de la T3 y de la T4 estuviese muy aumentada, ya no va a latir 72 latidos por minuto, ya no va a ser lu, du, va a ser lu, du, lu, du, lu, du, lu, du. O sea, va a ser más rápido, más acelerado. ¿Por qué? Porque la concentración de T3, T4 está aumentando el metabolismo a nivel de estas fibras. Y si fuese a nivel de las fibras o músculo liso o fibras musculares lisas del tubo digestivo, entonces la persona va a tener, ya no va a ir cada 24 horas al baño, va a ir 3 veces en el día, 4 veces en el día, 2 veces en el día, va a estar más acelerado, con una tendencia a la diarrea. ¿Por qué? Porque está aumentando demasiado la actividad, ¿no? Dependiendo qué tejido esté comprometido, hay muchos. Bien, entonces, como hay una excesiva producción de esto, tiene que haber un mecanismo que controle retroalimentación negativa. Por lo tanto, cuando hay mucha T3, T4, la concentración, entonces, esta va a llegar acá y va a ser una retroalimentación negativa para frenar la producción de la tiroglobulina, ¿no? O digo la tiroliberina. Y la tiroliberina estimula para que se produzca hormona estimulante. Y la concentración elevada de T3, T4 también viene acá y bloquea, es decir, va a haber una inhibición para que no se produzca mucha tirotropina, que está estimulando demasiado a la hormona tiroidea. Entonces, este mecanismo de retroalimentación negativa va a mantener adecuadamente concentradas los niveles, ¿no? Este es un mecanismo de retroalimentación negativa. Como ejemplo,
Bien, entonces hemos visto eso. Ahora sería la retroalimentación positiva. Habíamos indicado que la retroalimentación positiva no es conveniente porque tiende a llevar a la inestabilidad al organismo y por tanto puede complicar y llevar a la muerte. En este caso, entonces, vamos a poner un ejemplo, pero sin embargo es necesario en algunas situaciones como es el trabajo de parto. Un trabajo de parto sin la retroalimentación negativa, o digo positiva, no sería posible. Entonces tiene que haber algo que aumente. Entonces el trabajo de parto se va a llevar a cabo. Bien. En este caso vamos a poner un ejemplo, aunque no lo tengo, pero esto, no sé si lo tendré. Ahí tenemos el trabajo de parto, o también tenemos el otro mecanismo. Un lactante menor, cuando lacta, succiona, ¿no es así? Succiona, y cuando succiona envía señales al hipotálamo. Y en el hipotálamo se va a liberar la oxitocina. Y esta oxitocina, se libera la oxitocina. Y la oxitocina va a actuar a nivel de la glándula mamaria. ¿No? La oxitocina. ¿Y qué va a hacer? Va a estimular un tipo de células llamadas células mioepiteliales de los alvéolos mamarios. Produce contracción, se vacía la leche, se va a exprimir la leche, ¿no? Y va a bajar por los conductos galactóforos para salir la leche, ¿no? Y el niño en el momento va a tener la leche, en segundos, a un minuto más o menos. Entonces el niño succiona y luego hay la leche. No forma la leche, solamente es para que evacúe, para que exprima. Cuidado que pongan en el examen que produce el desarrollo y la formación, desarrollo de las mamas y la formación de la leche. No forma, no sintetiza, solamente vacía, evacúa o exprime. Bien, un mecanismo de otro trabajo de parto, mecanismo de retroalimentación positiva. Bien. Transporte de hormonas, siempre hablamos de esto, receptores de hormonas, también hablamos, fíjense, en la membrana celular, en el citoplasma y en el núcleo hemos hablado. Y les voy a pasar también por si acaso para que repasen un poco, aunque mis diapositivas no son tan buenas. Y estas son las formas como actúan los receptores que está hablando nosotros. Ahí tenemos una, ¿no? Que sería esto, los receptores unidos a canales iónicos. Estos tienen canales iónicos. Si son canales iónicos es para que pasen solamente los iones. ¿Qué iones pueden pasar? Cloro, sodio. Cloro y calcio, ¿no? También potasio, ¿no? Pero unos estimulan y otros inhiben, dependiendo cuál es el que es. Bien, entonces es un tipo también de membrana, un tipo de receptores de membrana, acá otro, ¿no? Bien. Hay otro, pero esto ya de segundo mensajero. Es decir, que acá ya interviene el segundo mensajero llamado el AMP cíclico, monofosfato de adenosina. Nosotros de esto hemos hablado en Fisiología 1, pero como el tiempo era tan escaso para poder explicar un poco más, la hormona antidiurética, por ejemplo, actúa por un mecanismo de segundo mensajero. Cuando llega la hormona antidiurética acá, entonces esto sería el conducto colector cortical y medular, ¿no? Entonces llega a los receptores B2 y la hormona antidiurética actúa a este nivel. ¿Y qué va a hacer? Va a convertir el ATP en ADP, ¿no? Bien, y el ADP en AMP, llamado AMP cíclico,
es un sistema de mensajero secundario, ¿no? Y esto se va a fosforilar, ¿no? Y cuando se fosforila, va a acumular muchas acuaporinas, moléculas de acuaporinas, y va a formar un canal. Y este es el canal. Es decir, que estos receptores se cambian en cuestión de minutos, 3 minutos, 2 minutos, se forma el canal, y cuando no hay la hormona antidiurética se desintegra. Es decir, se pueden formar en acuaporinas. Estas acuaporinas cuando se juntan forman un canal. Y acá tenemos un canal. Entonces, durante el procesamiento de la formación de la orina, ustedes saben que la orina puede ser diluida cuando es muy transparente la orina, muy cristalina. Cuando uno toma mucho líquido, la orina es muy diluida. Pero cuando una persona no toma líquidos y hace ejercicio, su orina es muy concentrada, muy color té más o menos, ¿no? Y a veces color tinto, muy concentrada. El que sea concentrada o no depende de la hormona antidiurética. Si la hormona antidiurética forma estos canales, absorbe agua y la orina está muy concentrada. Y eso también puede llegar a enfermedades cuando hay mucha hormona antidiurética, que puede producir un tipo de diabetes llamada la diabetes insípida, de procedencia neurógena, o también puede ser de procedencia urinaria, que se resiste a la acción de la hormona antidiurética. Bien, entonces es un mecanismo de seguridad. Ahora acá vamos a explicar esto un poquito. Bien, entonces acá tenemos, ya sabemos acá que cuando viene la hormona interactúa con el receptor que se encuentra en la porción externa de este receptor transmembrana, que tiene 7 partes, fíjense ustedes, o de asa llaman, ¿no? Y acá tenemos las 3 subunidades, alfa, beta, gamma. Pero cuando llega la hormona, entonces el ADP, o digo el GDP, se convierte en GTP y se disocia o se libera, se suelta la unidad alfa. Y esta subunidad alfa lo que va a hacer es estimular a la adenilcinasa. Y esa, digo adenilciclasa. Y esta adenilciclasa, ¿qué va a hacer? Ciclaba ATP. Va a hacer que el ATP se convierta en AMP, es decir, en monofosfato de adenosina. Si es ATP será trifosfato de adenosina, ¿no? Bien, en este caso el ATP se va a convertir y se va a activar en AMP y va a haber fosforilación, ¿no? Y el ADP se va a fosforilar para que haya la respuesta celular, lo que se espera de la célula. Este es un mecanismo de segundo mensajero. Este mecanismo ocurre, por ejemplo, en lo que es la hormona antidiurética. Bien, hay varios, ¿no? Hay las acciones como ocurren. Bien, entonces ahora acá tenemos lo que se llama otro tipo de este es más complicado, pero menos frecuente, porque el más conocido es el otro. ¿Cómo actúa? A través de la fosfolipasa. Tenemos acá la proteína G, ya lo sabemos por la proteína G, ¿no? Acá tenemos la fosfolipasa, y la fosfolipasa va a activar al difosfato de fosfatidilinositol. Y esto va a dar lugar a la activación de 2 sistemas de hormonas, de enzimas. Puede ser al difosfato de inositol, que va a liberar calcio, ¿no? Como respuesta, ustedes saben que el calcio va a tener su actividad intensa en muchas células. Y el diacilglicerol, ¿qué va a hacer? Se va a activar. Y cuando se activa, entonces se fosforila para que tenga una respuesta celular. Bien, con eso hemos concluido lo que es los receptores. Capítulo 75. Como verán ustedes, tenemos poco tiempo para lo otro. Puede coordinar las funciones de todas las células gracias a los mensajeros químicos, que son una serie de componentes como ser neurotransmisores, que tienen su acción y controlan las neuronas.
para el control de las neuronas. Tenemos las neurohormonas, esas donde se liberan, todas se liberan al líquido extracelular y por tanto a la sangre, ¿no? Porque endo es a la sangre, así son las hormonas. Luego las hormonas endocrinas se vacían a la sangre. Las autocrinas también, pero van a actuarse ellas mismas, ¿no? Las paracrinas, estas hormonas van a actuar con las células vecinas que tienen receptores. Se encuentran muy próximas y afectan de esa manera. Tenemos las citocinas. Las citocinas actúan como hormonas endocrinas, actúan como hormonas paracrinas y actúan como hormonas autocrinas. Esta de que acaso me olvidé indicar esto. Las citocinas. Y sabemos que hay varios tipos de citocina. Una citocina, hemos visto la leptina hace rato, ¿no es así? Que sería una hormona liberada por los adipocitos. Hemos hablado, los tipos, ¿no? Que son proteicas, las que se encuentran en la hipófisis anterior, posterior, en la glándula paratiroidea y en el páncreas. Hemos visto las esteroideas que tienen una composición parecida al colesterol y que están en la glándula suprarrenal, o digo en la corteza de la glándula suprarrenal, y también están en las glándulas gonadales, que sería ovario y testículo. También hemos visto las derivadas de tirosina, como son estas. También hemos indicado los receptores que pueden estar presentes en la membrana, que son varios tipos de esto. Puede ser como los neurotransmisores, unidos a la proteína G, unidos a enzimas, como hemos visto la tirosininasa, ¿no? Y estos receptores, aparte de estar en la membrana, también pueden estar en el citoplasma, como ocurre con los esteroides, o pueden estar en el núcleo, como ocurre con la T3, la T4. Bien, eso creo que es lo más importante. Y actúan de manera rápida. Ahora sí, entramos al capítulo 76. ¿Cuánto tiempo tenemos? Casi media hora, doctor, 35 minutos. Poco tiempo, muy poco tiempo, porque me hubiese gustado hablar un poco más del tema de hipotálamo, hipófisis, hormona de crecimiento. La hipófisis es una glándula pequeñita que tiene 1 centímetro de diámetro, pesa 1 gramo aproximadamente o un poco menos, y se origina en la bolsa de Rathke del epitelio faríngeo. Es una invaginación y viene acá y forma la adenohipófisis, que está formada por células epiteliales. Es una glándula, por eso se llama adenohipófisis, que va a formar varios tipos de células. Pero también tenemos nosotros otro lóbulo en la parte posterior llamada neurohipófisis, que derivan de las células gliales del hipotálamo, y esa neurohipófisis va a almacenar 2 hormonas que se van a formar en el hipotálamo, ¿no? Estas 2 hormonas son la hormona antidiurética y la hormona de la oxitocina. Y acá ya sabemos, son 6 hormonas que producen estas células. Pero ¿qué tipo de células son? Estas son células como mnemotécnico, para reforzar un poquito más el conocimiento, indicaremos que son un mnemotécnico, sola contigo. ¿Hay alguna parejita por acá? Allá. Sola contigo, dígale. Sola contigo. Entonces, acá, mnemotécnico. Acá. Sola. Bueno. Sola contigo. Entonces, las células que producen estas hormonas son las somatótropas. Entonces acá ponemos somatótropas. Soma es de todo el cuerpo. O sea, la hormona de crecimiento actúa en todo el cuerpo. Somatótropas, ¿no? Entonces, somatótropas. Entonces, estas van a producir la hormona de crecimiento.
Luego tenemos la, Lactótrofa. el lácteo. ¿Cuál será de estas hormonas? La Muy bien, prolactina. entonces, lactótrofas. Entonces estamos construyendo nuestro conocimiento poco a poquito, porque aprender todo el mundo es difícil, ¿no? Lactótrofas. Después viene corticótropas. O sea, de acá hay alguna corteza. ¿Dónde será? La adenocorticotropina. Muy bien. Corticótropas. ¿No? Tirótropas. Y la otra, gonadótropas. Bien, entonces ustedes ahora sí más o menos tienen idea para recordar poco a poco. Las somatótropas, ¿qué hora producen? La hormona de crecimiento. Ya, la hormona de crecimiento, porque actúa en todas las células, soma, ¿no? Acá tenemos entonces la hormona de crecimiento. Lactótropas, La prolactina. prolactina, entonces producen la prolactina. Las corticótropas, Adenocorticotropina. muy bien. Hormona adrenocorticotropina. Las tirótropas, Estimulante de la tiroides. ya. Entonces, hormona estimulante de la tiroides. Y las gonadótropas de las gónadas Luteinizante. sería La folículo hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. Entonces, estas 6 hormonas se producen por estas células epiteliales de la hipófisis, pero adenohipófisis. Y el óvulo posterior es la neurohipófisis que se va a formar en el hipotálamo. Es una evaginación, se dice, del hipotálamo. Y estos dos lóbulos están formados por una parte media llamada la parte intermedia o parte media. Esta pars intermedia, así lo dicen también, está muy desarrollada en los seres, en los animales, ¿no? Bien, pero en el ser humano no. Bien, entonces tenemos ahí lo que es la glándola. Esta está ubicada en una cavidad, ¿no? Se llama la silla turca, que se encuentra en la base del cerebro, ¿no? Es pequeñita. Esa silla tiene unas apófisis llamadas clinoides, ¿no? Bien, entonces, y la neurohipófisis tiene 2 hormonas, llamada la hormona antidiurética y la oxitocina. Y acá vamos a ver dónde se forman en el hipotálamo. Y en el hipotálamo hay 2 núcleos importantes, llamados el núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Bien, entonces acá tenemos el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular. Y este núcleo tiene neuronas grandes llamadas magnocelulares. Y estas neuronas, su soma, su cuerpo se queda en el hipotálamo, pero su axón es largo, ¿no? Y a través del axón baja entonces el axón es bien largo, baja, mire, ya estoy por la eminencia media, esta es la eminencia media del hipotálamo, es una prolongación. Y esto tiene una investigación enorme a través de los vasos porta, hipotálamo, hipotalámicos. Este tronco es muy importante porque tiene vasos importantes. Y estos vasos cuando llegan acá forman sinusoides. De esa manera las hormonas, estas hormonas de liberación van a llegar acá a los sinusoides, o sea, vasos sanguíneos muy ricos, llegan acá a la llamada adenohipófisis, para que estimulen a estas células y produzcan las hormonas, ¿no? Y luego acá tenemos lo que se llama aquí no haga mal. Estos axones tienen su citoplasma.
se llamará axoplasma. Por lo tanto, las hormonas fluyen por el axoplasma para liberarse en la neurohipófisis. Y de acá para la circulación. Y acá tenemos la paraventricular, núcleo paraventricular. Acá sería el núcleo supraóptico. Supraóptico, que también tiene prolongaciones, o sea, sus axones. Entonces, no solamente el núcleo supraóptico va a formar la hormona tiroides, también forma oxitocina. Y el supraventricular también forma ADH, por lo tanto, cada uno libera pero la paraventricular está mal acá. La paraventricular más o menos secreta 6 veces más de oxitocina, pero también secreta la hormona antidiurética, también conocida como arginina vasopresina. Bien, entonces de esta manera hemos visto que hay varios tipos de hormonas que se producen, ¿no? Pero ¿quiénes van a estimular y controlar la liberación y la estimulación de estas células que producen hormona de crecimiento, prolactina, hormona estimulante de la tiroides, hormona adrenocorticotropina, hormona estimulante de los folículos, hormona luteinizante? Acá se encuentran. ¿Y quiénes son las liberadoras? Y estas hormonas liberadoras son las siguientes. Acá vayamos con esta primero. Sería la hormona de liberación de la corticotropina. Hormona R es liberación. Hormona de liberación de la corticotropina. Entonces, esta estimula a este tipo de células, produciendo la hormona adrenocorticotropina. Luego vayamos a las gonadótropas, a la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Entonces sería la hormona liberadora de gonadotropina, con N minúscula. Entonces, hormona, no se olvide, H, hormona, R, liberación, gonadotropina abreviado. Entonces, viene por acá y va a estimular la liberación de estas gonadotropinas. Sería la luteinizante y la folículo estimulante. Otra hormona que produce el hipotálamo. La HRT. Vayamos a la tirotropina, o también llamada hormona estimulante de la tiroides. Entonces acá tenemos la hormona de liberación de la tirotropina. ¿Sí? Hormona liberadora de tirotropina. Entonces esta viene acá. Bien, fíjense ustedes, cada tipo de célula de manera específica estimula la producción o estimula estas células, ¿no? Bien, ahora la hormona de crecimiento. Entonces acá tenemos la hormona de liberación de la hormona de crecimiento o del crecimiento. Bien, entonces hemos visto las hormonas. Los nombres no se olviden, las flechas. Hormona liberadora. Todo el mundo a ver. Hormona liberadora de corticotropina. Hormona liberadora de gonadotropina. Hormona liberadora de tironidina. Hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Muy bien, entonces ya sabemos. Solamente que lo que no sabemos es el nombre más reducido. Tirotropina, corticotropina,
gonadotropina, ¿no? O sea, esta sería la corticotropina también. Esta sería la tirotropina. Tirotropina, tropina. Córtico, Tropina. tropina. Tropina es por el tropismo, o sea, tiene esa afinidad para ir a algún lugar, ¿no? Bien, entonces, corticotropina, Gonadotropina. gonadotropina, tirotropina, somatotropina, ¿no? Acá sería directamente la corticoliberina, la gonadoliberina, la tiroliberina, la somatoliberina, es otro nombre. Pero primero aprendamos esto para luego ir al otro, porque si no nos vamos a cruzar los cables y nos quedamos sin nada. Por eso he ido parte por parte, hemos ido reforzando. Primero la hipófisis, quienes lo producen por su término, fíjense, ¿no? Quienes estimulan, entonces ahora sí ya sabemos, porque si entramos de golpe y leemos solamente la diapositiva, nos quedamos sin nombres finalmente. Pero con esto reforzamos un poquito más ponentes para poder explicar. Bien, entonces hemos llevado todas las hormonas. Ahora, ¿cómo actúan? La prolactina. Vamos ahora con azul. La prolactina. ¿Con qué color me voy? Con verde, ¿no? Mejor, con verde. La prolactina estimula el desarrollo de las mamas, ¿no? Y la formación de la leche, que es muy diferente secretar la leche. La prolactina es, pero tiene que tener receptores. Si hay buenos receptores, entonces va a haber un buen desarrollo, ¿no? Bien, la adrenocorticotropina. Entonces esta se va acá al cortisol, como hemos indicado, al cortisol. El cortisol es una hormona muy importante, como han dicho hace rato, hormona del estrés y todo eso, ¿no? Bien. Luego tenemos la hormona luteinizante a los testículos. También la folícula estimulante a los testículos, ¿no? Porque favorece la espermatogénesis. La hormona luteinizante acá y también la folícula estimulante, porque cada mes las mujeres en la etapa reproductiva liberan 15 folículos. Estos folículos se formaron ya en la vida embrionaria, ¿no? Células primordiales, ¿se acuerdan ustedes, no? Bien, estas células se van a la cresta genital y en la cresta genital, de ahí, que está el ovario ahí, después poco a poco van descendiendo hasta que se ubica en el ovario, es el ovario. Bien, entonces cada mes se liberan 15. Cada mes lunar, un mes lunar tiene 28 días. Entonces, 15, 12, 13, 15, y van madurando hasta que de pronto todas dejan de crecer, solamente una aumenta porque va a tener más receptores, porque tiene otra hormona. Entonces, finalmente madura uno, se llena de líquido, se forma el antro, ¿no? Y este óvulo está rodeado de células, o sea, está rodeado de la zona pelúcida, de las células granulares, se libera porque se liberó la hormona antidiurética y se desprende del ovario. Bien, por lo tanto, las hormonas trabajan de esa manera. Pero acá nos falta la hormona de crecimiento. ¿Cómo actúa la hormona de crecimiento? Estoy yendo muy lento estoy yendo. Pero también si sigo muy rápido, probablemente no lleguemos a comprender. Muy bien, entonces acá tenemos la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento va a aumentar la síntesis de las proteínas. Importante ver un crecimiento en todas las células del cuerpo. En todas las células del cuerpo, pero particularmente en el tejido adiposo, en el hueso y en el hígado. Porque llega al tejido adiposo y estos triglicéridos los desprende y produce una hominización, es decir, los degrada.
y circula mayor cantidad de ácidos grasos. ¿Para qué? Para que haya mayor, sería como un sustrato energético para todas las células, porque nosotros cuando no nos alimentamos es a partir, la energía se obtiene a partir de estos, y lo que hace la hormona de crecimiento es aumentar esto, pero impide el uso de la glucosa. No va a favorecer el uso de la glucosa, por lo tanto la glucosa se va a acumular un poco más. Inclusive se dice que puede tener efectos diabetógenos, sobre todo cuando hay mucha hormona de crecimiento. Por eso que los que tienen el gigantismo por una hormona de crecimiento excesiva, de cada 10 pacientes, uno es diabético por el efecto diabetógeno que tiene. Es decir, no permite el uso de la glucosa. Se tiene que utilizar la glucosa, pero cuando hay una excesividad puede llegar a esto. Bien, por lo tanto estamos viendo que ahorra el uso de la glucosa, pero favorece el uso más de los lípidos, de los ácidos grasos. Bien, luego va a llegar acá, ¿dónde? Al hígado. En el hígado va a favorecer la formación de un componente que se denomina, me van a leer ustedes, ¿qué se llama eso? Factor de crecimiento. Factor de crecimiento similar a la insulina. 1, que también se conoce como somatomedina. Hay muchos tipos de somatomedina, pero la más importante y abundante se llama somatomedina C. Somatomedina C. Bien, entonces el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 se forma mucho en el hígado y tiene acción en todas las células, pero sobre todo esto es muy importante. Y hay algunos pacientes, algunas personas que nacen sin esto, de manera genética, no tienen esto. O algunos no tienen receptores para la hormona de crecimiento. Porque fíjense ustedes, si se libera la TSH, tienen que activar acá, tiene que formarse ese complejo, como vemos acá, ¿no? Muy bien. Entonces, y también esto actúa a nivel de los huesos. Se dice que la acción más evidente de la hormona de crecimiento es el crecimiento en longitud, el crecimiento del esqueleto, ¿no? ¿Y cómo lo hace? Actúa a nivel de los huesos largos. Y los huesos largos tienen una porción que se llama el cuerpo y el extremo. Ustedes han aprendido en anatomía, ¿qué esto se llama? Diáfisis. Epífisis. Pero entre la diáfisis y la epífisis hay algo que interrumpe la soldadura, ¿no? O la fusión. Hay un cartílago que se llama cartílago de crecimiento o cartílago epifisario. Cartílago epifisario. Bien. Entonces, mientras esté presente el cartílago, hay crecimiento. Cuando desaparece el cartílago, ya no hay crecimiento. Levanten la mano los que tengan, las mujeres que tengan 20 años. ¿Por qué? Porque ya se ha fusionado o se ha soldado la diáfisis con la epífisis, ¿no? Pero mientras esté presente el cartílago, esta hormona de crecimiento estimula tanto que va a producir más condrocitos, células cartilaginosas. Y estas células cartilaginosas se convierten en células osteógenas, ¿no? Y este cartílago de crecimiento, esta hormona de crecimiento va a aumentar la transcripción génica o genética para que haya más ARN. Y el ARN llega al núcleo, como hemos visto,
y estimula la mayor cantidad de proteínas. Por lo tanto, esta estimula la mayor producción de proteínas, la hormona de crecimiento. Por eso que una persona crece, ¿no? ¿Y cuándo se crece más? Cuando uno es niño o también en la adolescencia. Hay periodos donde uno crece más rápido, ¿no? Messi, un jugador de fútbol, cuando llegó a los 11 años, queriendo entrar ya en la pubertad, sí, era muy pequeñito, pero muy habilidoso, y sus padres querían les llamó la atención su falta de crecimiento, y el equipo de River Plate no quiso hacerse cargo, ¿no?, de Messi. Fíjense cuánto perdiese por no fomentar el deporte. Bueno, también buscan sus intereses. Así que la rueda de crecimiento produce esto. Mientras esté presente, pero cada vez va desapareciendo esto, cada vez va desapareciendo hasta que desaparece, ¿no? Y entonces el crecimiento es en longitud. Una vez que desaparece ya no hay crecimiento. Pero el crecimiento también consiste de la siguiente manera. Acá tenemos el hueso, este es el hueso. Y la parte cortical se llama periósteo, ¿no? Y en el periósteo, el hueso que se forma, cada vez el hueso que se forma se junta por aposición, por capas. Una capa, hueso nuevo, otra capa, hueso nuevo. Este hueso es viejo. Este hueso se destruye facilito por las células, por los osteoclastos. Va a haber una resorción, ¿no? Y acá los osteoblastos cada vez forman. Las células cartilaginosas o condrocitos se convierten en células osteoblásticas, ¿no? Y producen el hueso. Y el hueso se construye y se destruye. Se construye por los osteoblastos y se destruye por los osteoclastos. Muy bien, entonces de esa manera el hueso ocurre y uno ya no crece más. Bien, pero si no crece más y si no habría ritmo de crecimiento, hay enfermedades genéticas donde no va a haber en las células o va a haber en escasa cantidad. Por lo tanto, si no hay ritmo de crecimiento, la persona no crece. Bueno, acá tenemos lo que he hablado yo en parte, ¿no? Lo voy a pasar la diapositiva para que puedan comprender. Ahí tenemos el factor de cómo actúa, ¿no? No puedo recordar antes de la acción, cómo actúa. Vamos a llegar a la parte ósea. Después cuando se cierra cuando desaparece el cartílago, entonces la persona ya no crece en estatura, porque estos huesos largos ya no crecen ya, pero es en ancho, ¿no? Un poquito más. Pero sin embargo puede haber alteraciones de la hormona de crecimiento, como les decía yo. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, cuando se toma el ejemplo de dos ratas de la misma camada, es decir, de una madre que tengan varios hijitos o varias ratitas, dos ratas, una que esté bajo el efecto de control con inyección de hormona de crecimiento y el otro de control que no tenga nada. Fíjense ustedes, la rata de control que no recibe ningún medicamento, ¿cuánto crece? ¿En cuántos días? Y la que está bajo la acción de inyecciones de nuevo crecimiento, fíjense en cuánto crece. Puede crecer el doble. Eso es una demostración de que la hormona de crecimiento, pero cuando tiene receptores, crece bastante, ¿no? ¿Y en qué circunstancias? Ahí lo pueden ver ustedes. En la medianoche hay un incremento de la hormona de crecimiento, o cuando hay actividad física en el día. Bien, ahí podemos ver otra tablita, otro diagrama, en qué situaciones, cuando no hay una dieta con buena cantidad de proteínas, puede dar lugar a la desnutrición del cuarcialcohol o desnutrición proteico-calórica.
Entonces, fíjense cuánto aumenta la hormona de crecimiento. Cuando hay un tratamiento de 3 días con solamente hidratos de carbono sin proteínas, fíjense cómo aumenta la este. Pero si se da hormonas durante 3 días en este tipo de pacientes, fíjense cómo bajan las proteínas, ¿no? Tratamiento con proteínas 25 días baja, por lo tanto, cuando no hay proteínas aumenta bastante. Ahí podemos ver las alteraciones, el gigantismo, el tetraje azul está con corbata, digo traje negro con corbata, o digo con camisa azul, tiene gigantismo, es decir, que durante la presencia en la infancia y la juventud ha crecido bastante, porque había una excesiva producción de hormona de crecimiento, ¿no? Es una duda lo que es el gigantismo, que alcanza longitudes, pero o la talla llega hasta 2,5 metros. Bien, pero si no habría hormona de crecimiento, habría un enanismo. A eso se llama enanismo panhipopituitarismo, porque la glándula hipófisis está en llama pituitaria, no hay, o hay una escasa cantidad. Por lo tanto, el enanismo, lo vamos a ver acá, en la parte media inferior, con chaquetita y traje blanquecito, ahí tenemos a Nelson, el enanito más pequeño del mundo, que ya fallecía. Hizo una película, 2 películas, lo utilizaban como, bueno, inclusive en el circo. Un adulto en miniatura, bien proporcionadito, chiquitito, ¿no? Como un muñequito. Entonces, su voz delgadita, todo proporcionado. Pero no tiene actividad sexual. ¿Por qué? Porque si hay un panhipopituitarismo no va a haber estas hormonas, las gonadotropinas. Por lo tanto, no hay actividad sexual. Uno que otro puede tener, pero no adecuadamente. ¿Por qué? Porque no hay buena cantidad de hormonas. Porque la hormona luteinizante favorece la formación de la testosterona, ¿no? Bien, ese sería, tiene receptores para la hormona de crecimiento, pero no tiene hormona de crecimiento. En cambio, acá tenemos otro tipo de nanitos. Fíjense acá. Ellos son los pigmeos africanos, que aproximadamente hay 120.000 en el África, pigmeos, que se han visto en algunas películas. Y ellos no crecen. ¿Por qué? Porque no tienen esto de acá, la somatomedina, ¿no? Y tiene una escasos receptores de hormona de crecimiento, pero tienen buen nivel de hormona de crecimiento, tienen más de lo normal inclusive. Entonces eso demuestra que es necesario que haya receptores, ¿no? Bien, esos serían entonces, ¿quiénes son los pigmeos africanos? Son estos de acá y este de acá, sí. Sería entonces como la resistencia periférica insulina, al haber mucho. Claro. Sí. Más o menos, sí. Bien, entonces eso. Acá tenemos otro enanito, otro tipo de enanismo, sería el síndrome de Laron, o se llama Laroín. Bien, en la parte superior, el mismo que está acá, está Nelson, fíjense, con Maradona, ¿no? Nelson, con una casaca de Boca Juniors. Bien. Pero ¿qué pasa cuando la persona ya no tiene el cartílago de crecimiento y tiene una producción excesiva de hormona de crecimiento? Va a ser la acromegalia, o sea, un no crece en engrosamiento. estatura, sino en ancho. Y las partes más afectadas son las extremidades. Las manos pueden crecer hasta el doble, en ancho. Los pies igual van a calzados grandes.
y ancho, ¿no? Hay un desarrollo notorio de la parte del maxilar inferior. Hay una proyección hacia adelante, puede decorar hasta 1 centímetro más, ¿no? También la parte frontal, los arcos ciliares, todos, fíjense ustedes, estos son los rasgos. En la parte superior, lo que está en blanco y negro. Fíjense, si lo ven de perfil, cómo es, pero acá lo van a ver mejor, creo que lo ven. Ahí fíjense que en la parte media superior, la acromegalia, ¿no? Esta por una cantidad excesiva de hormona de crecimiento. Por lo tanto, hay muchas alteraciones de hormona de crecimiento. Y acá también tenemos otras, ¿no? Bien. Y hay otros tipos de enanismo también. Pero las que nos corresponde comprender serían hay otra que es la acondroplasia, ¿no? Esos enanitos que pensaban en el circo, cabezones, con una lordosis muy adelante, con la torsión de las extremidades, ¿no? Y son más cortitas las extremidades, y son más ñatitos. Hay un artista que canta, Nelson